Andrés Felipe Cubillos. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Loren Verónica Bello. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Luz Miriam Hernández. Presente, profesor. Ok. Zuleimi Daniela Dautiva. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Bruce McMaster. McMaster. María Constanza Granados. Doctor, Juan Master creo que tiene problemas Presente. de Buenas noches, doctor. servicio. Ok. Listo. Buenas noches, María Constanza. Cristian David Pérez. Buenas noches, doc, presente. Buenas noches. Profe, no se le escucha. Doctor, Profe, ¿no tiene audio? tienes el micrófono cerrado, profe. Está contestando una llamada. Sí, es que estaba contestando aquí una cuestión de la universidad. Del consultorio. Bueno, voy por José Alejandro Castrillón. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Doctor presente, Ricardo Alfaro. Bruce McMaster, qué pena. Master. Ricardo Alfaro. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor Pedro Romero. Hoy, doctor, cordial saludo. Buenas noches, Pedro Antonio Romero. Buenas noches, Pedro. Pedro, ¿sabías que en la Fantástica hay una avenida en honor a tu nombre? Se llama la Avenida Pedro Romero, en Cartagena. Julián Montañez. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Silvia Hoyos. Buenas noches. Buenas noches, Omaris Romero. Omaris Romero. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ana Cristina Garzón. Doctor, buenas Ana noches, Garzón. presente. Buenas noches. Doctor, buenas Oscar noches, Gregorio presente. Cortés. Buenas noches. Oscar Gregorio Cortés. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Luz Mari Suárez. Presente, profe, muy buenas noches. Buenas noches. Edwin Ramírez. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Guillermo Salamanca. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Cristina Borda. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Oscar Maya. Buenas noches, profe. Buenas noches. Javier Nicolás Gil. Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Jorge Bacares. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Alison Estefanía Aponte. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mara Alessandra Peralta. Presente, buenas noches. Buenas noches. Wilson Rincón. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Diana Castaño. Buenas noches, profesor Diana Castaño.
Buenas noches, Gloria Muñoz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Dairo Bonilla. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Janet Rodríguez. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Lady Diana Rubiano. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Ángela Padrón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carolina Espinosa. Buenas noches, presente. Buenas noches, Albey Rodríguez. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Carlos Lambi. Carlos Lambi. Omar García. Doctor, buenas noches, bendiciones. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchas? Aquí estoy presente, Sí. doctor. Buenas noches a ambos. Eduardo Nier Palacios. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, qué pena, buenas noches. ¿Quién habla? Ruyo Lima. Ruyo Lima Sisa. Doctor, ¿tiene problemas de audio? Ok. Franklin Rojas. Presente, buenas noches, profesor. Buenas noches, Luis Carlos Daza. Luis Carlos Daza. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Jamie Paula Castellanos. Buenas noches, profe presente. Buenas noches. Diana Murcia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Díaz. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Viviana Esguerra. Viviana Esguerra. Profe, la compañera Andrés Guerra se encuentra incapacitada por temas de salud. Está excusada. Ok. Mónica Colmenares. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches, Saide García. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Lady Joana Cepeda. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Claudia Vargas Gualdrón. Presente, profe. Ok. Ingrid Joana Vázquez. Buenas noches, profe. Buenas Presente. noches. Efraín Pardo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, fuiste al consultorio. Sí, señor. Sí, señor. Hice la gestión. Muchas gracias. Ok. Lady Velasco. Profe, buenas noches, presente, presente. Buenas noches, Joana Bernal. Buenas noches, profe presente. Buenas noches, Ángela María Acevedo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Mayerly Araque. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Luis Eduardo Benítez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cindy Cataño. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Willington Cagua. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Juan Camilo Caro. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Angie Catherine Gómez. Presente, profe. Ok. Jesús Gómez. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Daniel Granados.
Presente, profesor. Buenas noches. Daniel Granado, presente. Buenas noches, Yanina García. Yanina García. Buenas noches, Catherine López. Hola, profe, buenas noches, presente. Buenas noches. William Marroquín. Profe, buenas noches. William Marroquín. Buenas noches. Montoya Diana Marcela. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Karen Moreno. Karen Moreno. Buenas noches, profe. Buenas noches, Marisa Navarro. Buenas noches, doctor. Ella está hospitalizada. Le hace llegar la excusa médica por correo o por teléfono. Ok. Gracias. Mayra Oviedo. Presente, Buenas noches. Juan David Prieto. Juan David Prieto. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Presente, profe. Buenas noches. Marley Rodríguez. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Camilo Rey. Camilo Rey. Jonek Rubiano. Jonet Rubiano. Nayib Smith. Presente, profe. Profesor. Ok. Presente, profe Rubiano. Ok. Presente Nayib Smith. Ok. Felipe Vargas. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Wilfredo Zárate. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Camilo Rey. Ok, Rey. El nuevo es Rodríguez, ¿qué? Doctor, le cuento, Rodríguez Gómez, Eduardo Fernando. Edward con W-A-R-D. U-A-R-D, doctor. ¿Edward qué? Fernando. Fernando. Sí, señor. Ok. Doctor, buenas noches. Camilo Rey. Es que me quedé sin señor. Sí, ya te quité el fallo, tranquilo. Bueno. Profesor, buenas noches. Pedraza, no escuché que me llamara. Sí te llamé y no contestaste. Ya te quité el fallo. Bueno, los que no contestaron van escribiendo por ahí por el WhatsApp, por el chat, perdón. Vamos a seguir con la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre la disolución de la sociedad. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, señor. Artículo 218 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda? Numeral el encabezado y el numeral 1. Artículo 218. Causales de disolución de la sociedad. La sociedad comercial se disolverá. Causales de disolución. Te escuché desilusión. Los socios se pueden desilusionar en el ejercicio de la compañía porque de pronto llegó la pandemia y lo golpeó fuertemente. Pero para este caso... De la mala práctica. Disolución. Perfecto. Disolución, sí, señor. De ahí aparece, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, doctor, causales de disolución de la sociedad. La sociedad comercial se disolverá, primero, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración.
Hasta ahí. Listo. Entonces, ¿qué sucede si la sociedad dijo que se conformaba la sociedad y que la misma iba a tener una duración de 10 años? Que al cumplirse, y que, por ejemplo, la sociedad se inició el día 1 de julio del año 2011. Si al día 30 de junio del 2021, es decir, el día antes que se cumplan los 10 años de la duración, si la sociedad no realizó la modificación de sus estatutos, ampliando el término, o sea, modificando ese artículo donde decía que era por 10 años y lo ampliaba el término, entonces el día 1 de julio del 2021, esa sociedad quedaría disuelta. Ahora, ¿cuál es el efecto de la disolución de la sociedad? Que la sociedad se termina. O sea, disolverse significa que se terminó y cada quien coge por su lado, hablando de los socios, ¿no? Y la consecuencia inmediata es que entra en estado de liquidación. Entonces, cuando la sociedad se disuelve y entra en estado de liquidación, la sociedad no puede desarrollar sus actividades, su objeto social. Las únicas operaciones que puede hacer ese representante legal, que ahorita es el liquidador, lo único que puede hacer es todas las operaciones para ponerle fin a la sociedad. ¿Como cuáles operaciones? Cobrarle, por ejemplo, a los deudores. Volverse el chepito y cobrarle a los que le deban a la sociedad, oiga, páguenos que ya nosotros nos disolvimos y estamos en liquidación. Pagar lo que la sociedad deba a los acreedores. Y eso incluye el tema de impuestos. Eso incluye los trabajadores. Cuando ya se pagó todo, se cobró todo, si quedó algún remanente, es decir, si sobró algo, entonces se le va a hacer lo que hablábamos anoche, que establecieron los socios en el documento de constitución. Entonces, si los socios establecieron que con lo que quedara se repartieran o se repartieran entre los socios a prorrata, entonces se les reintegrará de lo que quede la proporción a cada socio según la participación que tenga. Si queda, lo cual no es común que suceda. Lo más común es todo lo contrario, que la sociedad se acabe porque no tiene fondo, porque entró en insolvencia, y entonces, al entrar en insolvencia, la sociedad pagaron hasta donde hubo, hasta donde alcanzó. Y ya el que no se le pudo pagar, pues ya esa plática se perdió. ¿Sí? Hasta donde llovió hubo barro, como dicen por ahí. Entonces, esa sería digamos, el resultado de la disolución. Entrar en liquidación. Entonces, al entrar en liquidación no puede celebrar su objeto social. Todas las operaciones van a ser para poner fin. Si había, por ejemplo, algunos bienes, entonces si habían bienes inmuebles o bienes muebles, vehículos y ese tipo de cosas, puede venderse para pagar a los acreedores. Entonces, si los socios el día antes, o sea, el 30 de junio, registran una modificación de sus estatutos diciendo que la sociedad se va a ampliar el término y entonces la sociedad ahora va a tener vigencia hasta 10 años más, hasta el 30 de junio del año 2031, y se inscribe, entonces ya la sociedad no va a entrar en una disolución. ¿Ok? Y sigue funcionando normal, como si nada. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, doctor, está muy claro. Doctor, ¿hay un tiempo establecido antes de que se termine la sociedad como tal para la prórroga? No. ¿Para notificarla? No.
Lo que hay un plazo es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y se llama enervamiento de la causal de disolución. En el evento de que, bueno, la sociedad entre en deuda con algunos acreedores externos, los socios están obligados de pronto a responder con su propio patrimonio. Claro. Hasta el monto de soporte, dependiendo del tipo de sociedad. Perfecto, gracias. Tratándose de deudas tributarias y laborales, tratándose de estas deudas, responden de manera solidaria e ilimitada, independientemente del tipo de sociedad que sea. Pero si la deuda pero si la sociedad es una sociedad colectiva, cualquiera que sea la deuda, los socios van a responder de manera solidaria y limitada. Si es una sociedad anónima o una sociedad limitada o SAS, va a responder hasta el monto de soporte. Perfecto, gracias, doctor. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta al respecto? Sí, dime. Nosotros este año, en enero de este año, disolvimos la sociedad, la sociedad, esta era Copiserve Limitada. Ya se hizo absolutamente todo ante todos los estamentos que había que hacerlo, Cámara de Comercio, DIAN, se pasaron absolutamente todo. Hay cosas pendientes como cuáles. Dentro de los activos de la empresa hay un local que me imagino que pues tocará venderlo para, hasta que no se venda ese local, creo que no se puede cerrar totalmente la sociedad, tengo entendido. Pero hay otro tema que a mí me preocupa. Cuando nosotros estábamos presentando la declaración de renta, hay un dinero que la DIAN nos debe. Siempre hemos tenido como saldos a favor y son saldos bastante grandes. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Toca cobrarle a la DIAN y eso se hace a través de... Eso lo tiene que hacer el contador. Lo que pasa es que cuando la DIAN uno le va a hacer el cobro, especialmente la persona jurídica, tienes que tener todo impecable, porque te mandan una auditoría y como te encuentren alguna inconsistencia, se te pegan de ahí, como persona jurídica, se te pegan de ahí para no devolverte el saldo. Entonces, antes de hacer la solicitud formal, porque se realiza a través del contador, la recomendación sería esa, que verifiquen que tengan todo en orden. O sea, cuando me refiero a todo en orden es la parte contable. Que si claro, llega un funcionario de la DIAN a hacer una inspección, no tenga por dónde encontrar algo de dónde pegarse. Porque es lo que yo he escuchado. La DIAN nunca le devuelve a las personas naturales. La DIAN le devuelve, o sea, hay saldos a favor solo para las personas jurídicas, a las sociedades. Dime. Eso quiere decir que si uno no quiere pasar por esas, y eso no quiere decir que la empresa pues esté mal, porque la empresa funcionó 27 años y realmente se terminó por el tema de la pandemia. Pero hablo es, tiene uno que arriesgarse a que le encuentren a uno algo, porque pues correcta, siempre ha sido una empresa correcta, pero uno sin saberse, para no devolverle ese dinero, se pegan de cualquier cosa, entonces prácticamente toca regalarle toda esa plata a la DIAN para que no lo investigue a uno. Es lo que yo he escuchado que pasa. Ahora, en la norma obviamente no dice eso, ¿no? Pero sí es algo que tienen que tener presente. O sea, como dirían popularmente, que el que no la debe no la teme. Entonces, pues si uno sabe que contablemente tiene todo en orden, que tiene todos sus impuestos al día, que no tiene nada pendiente, pues uno hace la solicitud. Okay, ahora, teacher. no estoy diciendo que siempre las sociedades van a disolverse porque haya problemas de liquidez, pero es lo más común que suceda. No, la verdad la sociedad, la compañía se termina a raíz de los temas de la pandemia, entonces no es por otro término. Más, hacía 2 años se había renovado porque ya se habían cumplido los 25 años de plazo y se había tenido que renovar nuevamente.
pero este negocio dependía totalmente de lo que eran universidades y colegios. Al cerrarse, pues, lógico que todo se vino abajo y no se pudo, como levantar. Entonces se decidió liquidarla. Sí, antes de entrar en insolvencia, en cesación de pagos. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Gracias, teacher. Entonces no hubo quiebra, doctor, ¿no? Sí, doctor, una preguntita. La prórroga que se puede hacer Al momento sí, antes de que se venza el plazo. Eso es antes que se venza el plazo, pero ¿cuánto tiempo se puede prorrogar? El que los socios quieran. Ok. O sea, los socios pueden decir, vamos a ampliar el plazo de la sociedad por 1 año, por 5 años, por 20 años, por 50 años. Doctor, quiero hacer un aporte, no sé si esté equivocado, referente a lo que estamos hablando de vencimiento de términos o de la prórroga. Muchas veces las sociedades, pues, teniendo en cuenta de que uno tiene que ser realista, de que nuestra vida no es eterna, pues generalmente limitan a tiempos cortos, ¿no, doctor? ¿O estoy equivocado? Pues digamos que el promedio o lo que se aconseja es 10 años, como para ver qué tal resulta el negocio. Si resulta que es bueno y le va bien, entonces sí ya lo extienden por más tiempo. Pero digamos que lo que veo así que normalmente la gente realiza es promedio 10 años. Disculpe, profe. ¿Cuánto sería lo mínimo que está como estipulado? No sé. Si hay Mínimo un no tiempo hay. mínimo. No hay, digamos no hay que ni mínimos ni máximos. Esa era mi pregunta. Ni mínimos ni Pero, máximos. perdón, profesor, pero generalmente, y compañera, pues cuando empiezan una sociedad, doctor, si estoy equivocado, me corrigen, generalmente lo hacen a 1 año para ver cómo nos va, ¿no? No, a 1 año no. Yo nunca he visto que lo hagan a 1 año, porque es más el desgaste administrativo de estar haciendo Ok, reuniones. perfecto, ok. Profe, qué pena. Es que de pronto yo entendí mal, pero en alguna ocasión vi que había algunas como prebendas, como beneficios que tenía el Estado y que Sí. las empresas podían hacerlo durante 1 año. Y entonces en ese año entonces decían si continuaban o no continuaban, ¿sí? Creo que No, esto tenía que ver con los no parafiscales. no No era estoy eso. segura, no sé. Eso lo hacen cada rato, pero lo que hacen cada rato es crear incentivos tributarios, ¿sí? Y alguno que otro respecto al cobro del registro mercantil. Entonces, lo que han establecido en varias ocasiones es que si son menores de 28, fue por allá en la ley 1429 de 2010, luego hacia el 2000, como hacia el 2015, 2016, se habló entonces que los menores de 35 años, o creo que 2016 era. Entonces lo que se coloca es, o lo que el legislador termina dando el incentivo es que el primer año quedan exentas de pagar el 100% del registro mercantil. O sea, no, cuando van a registrarse no les cobran el registro. Pero resulta que cuando tú vas a la cámara a registrarte, te cobran varios conceptos. El registro mercantil es el más alto, porque eso va a ser el 0.7 por 1000 del valor del capital de la sociedad. Entonces, si es una sociedad que tiene un capital de 1 millón de pesos, sería 70.000 pesos. El solo registro mercantil. Aparte te cobran por cada establecimiento que se registra. Te cobran por los formularios. Es lo mínimo que te van a cobrar al momento de matricularse. Entonces, el beneficio que dan o que han dado ya en varias ocasiones es, y seguramente que ahorita en plena pandemia, que estamos en reactivación,
seguramente que volverá a expedirse ese tipo de normas, de que el 100% quedan exentos de pagar el registro mercantil, pagan solo las otras arandelas. Entonces, ya eso es un atractivo porque va a reducirle costos para empezar. El segundo año hay una reducción del 75%, o sea, paga solo el 25% del registro mercantil. Lo mismo, entonces si vale 1 millón el capital, esos 70.000 pesos pagaría solo el 25%. 7 por 2, 14, como 14.000 y pico, como 15.000 pesos aproximadamente. Después el tercer año le reducirían el 50%, entonces pagaría 35.000 pesos. Y luego el siguiente año, la excepción o la reducción sería el 25%, o sea que pagaría el 75%. Si estamos hablando de la sociedad que paga 70.000 pesos por 1 millón de pesos, estaríamos hablando de unos 52.000 pesos aproximadamente del pago del registro mercantil más las demás arandelas. Y a partir del siguiente año, que sería el cuarto año, ahí sí pagaría la tarifa plena, porque ya tendría excepción del 0%. Entonces ya ahí sí pagaría los 70.000 pesos. Esos son los beneficios que se dan. Entonces, la sociedad sí colocó una duración de 2 años, pues solamente durante ese tiempo de esos 2 años podrá aplicar por esos beneficios. Porque si a los 2 años la sociedad dice, vamos a ampliar, ahí ya pierden la posibilidad de... O sea, si esperaron que pasaran los 2 años y después de los 2 años se reactivan para continuar, ahí ya no pueden seguir haciendo esos descuentos. ¿Beneficio? A Sí. menos que se ampliara el plazo antes de que se vencieran los 2 años. Cuando se vence o cuando la sociedad, cuando la sociedad entra en estado de disolución, o sea, cuando se disuelve y entra en estado de liquidación, la sociedad puede, digamos, subsanar la situación por la cual entraron en liquidación, ¿sí? Fueron disueltas y entraron en liquidación. Eso se llama el enervamiento de la causal de disolución. ¿Qué significa eso en castellano? Que si la sociedad, el ejemplo que puse ahorita, la sociedad dijo que iba a tener un plazo de 10 años, empezando el día 1 de julio de 2011, y estamos a 28 de julio del 2021, el día 1 de julio ya quedó disuelta. Entonces, a partir de esa fecha, hay 6 meses para enervar la causal de disolución, o sea, para subsanarla. ¿Cómo la subsana? ¿Cómo enerva esa causal? Hoy 28, haciendo entonces el acta hoy 28 de julio, que la sociedad se reunió y tomó la decisión de reformar los estatutos, de reformar el término de duración de la sociedad y ampliándolo por 10 años más a partir de la fecha. Entonces, eso se llama enervamiento de la causal. ¿Cuánto es el plazo del enervamiento de la causal de disolución? 6 meses. Para las SAS, Gracias. Para las SAS son 18 meses. Bueno, miremos el numeral 2. ¿Quién me ayuda con el numeral 2? Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituyen su objeto. Bueno, como el ejemplo que colocaba ahorita Claudia. De que si la sociedad ve que no va a poder desarrollar, entonces, que va a ser imposible desarrollar el objeto, en ese caso, esa sería una causal de disolución.
la imposibilidad de desarrollar esa empresa. Supongo que esa fue la causal que invocaron en el ejemplo que dijo Claudia, la imposibilidad de desarrollar la empresa. Doctor, le quiero hacer una pregunta con respecto, es que me quedó sonando lo del IVA. Ajá. Y si toda esa plata que me está debiendo la DIAN de la empresa que se liquidó, yo la puedo cobrar o no sé, por el lado de la empresa mía, hacer algún cambio ahí o algo así. No. Quien tiene que solicitarlo es la misma sociedad. Doctor, y ahora que ya no existe porque ellos la liquidaron, entonces, ¿quién sería? Porque ya no existe la sociedad. Es que la sociedad se disolvió y está en liquidación. Todavía no se ha terminado. Está en liquidación, pero puede hacer ese acto para cobrar esa suma de dinero. Perfectamente válido. Doctor, y una pregunta. Ojo, lo que no puede hacer la sociedad es seguir desarrollando el objeto, pero es que cobrarle a la DIAN esas sumas, esos saldos a favor, eso no es desarrollar el objeto. Eso es cobrar una creencia. Decirle, oiga, DIAN, ustedes deben esta plática, paguen. Eso no es desarrollar el objeto. Pueden hacerlo. Doctor, una pregunta, disculpe. Ya en ese caso no se puede hacer una factura a una empresa X por el valor de impuestos que la DIAN debe embolsar. No, porque el cobro, en el caso que trae Claudia, el cobro es simplemente pasar una solicitud, por ejemplo, vía derecho de petición, una solicitud cualquiera, diciéndole estos saldos a favor, páguenlos. Y ellos iniciarán todo el trámite administrativo que implicará establecer entonces las visitas, designar el funcionario, establecer las visitas y los procedimientos que tenga la entidad para estudiar la viabilidad de lo que se solicite. Pero no es que va a pasar ninguna factura, porque yo facturo cuando yo estoy desarrollando el objeto, la actividad. Pero si no la estoy desarrollando, yo no puedo facturar. Y no la estoy desarrollando porque ya quedó disuelta. Al disolverse, ya no va a producir efectos esa facturación. Sí. Además, las facturas duran 2 años. La resolución de facturación de la DIAN es por 2 años. 1. Y 2, que en el trámite de liquidación no hay plazos. O sea, una sociedad puede durar en liquidación años. Y hay ejemplos acá en Colombia, varios y muy conocidos, como por ejemplo la liquidación de la Caja Agraria, la liquidación del Banco del Estado, la liquidación de DMG. Llevan años y no se han terminado. Entonces, hasta que ya no se terminó de cobrar lo último que le debieran y de pagar con lo que había, hasta ese momento no se puede hacer un acta final de liquidación. Entonces, no hay plazos para el trámite como tal. O sea, que la liquidación tenga que durar X tiempo, no hay plazos. Dime, Mayra. Mayra, estaba levantando la mano, ¿no? Mayra. Una pregunta. Después de que la empresa le da liquidación, genera algún gasto, o sea, me hago entender. Genera algún no te entendí. No te entendí porque lo que oí fue un llanto de un niño y después se te cortó la frase. ¿Me estoy escuchando bien, profe? Sí, sí, pero se escucha a un niño, entonces no se te alcanza a escuchar bien. ¿Ya? Ahí sí, ahí sí. Mi pregunta es, porque como usted dijo que la liquidación puede durar años, entonces, o sea, durante esos años recurrentes a la liquidación, la empresa
no generaría reporte a la DIAN ni nada de eso, ni serían cobrados ni esos reportes. ¿No generaría qué? Es que se me fue la palabra. Impuestos. No, porque la DIAN, al disolverse la sociedad, ya la DIAN no puede cobrar. Entonces ya ellos no tienen la obligación porque ya no existen como sociedad. Las obligaciones que tienen de llevar contabilidad llevar contabilidad no, dentro de la contabilidad tener que presentar y pagar los impuestos no, porque no pueden desarrollar su objeto. Al no desarrollar el objeto y estar disueltos, no tienen por qué declarar impuestos. Ni renta ni nada. No, si está en liquidación, cesa la obligación. Asimismo, cesa la obligación de renovar la Cámara de Comercio. No tiene por qué renovarla porque no existe ya como sociedad. Hay una pregunta, por ejemplo, en ese caso, cuando, según lo que pregunta la compañera, cuando van a estar en liquidación y digamos que esas empresas que ya entran en proceso de liquidación, ya sea porque toman la decisión ellas mismas o porque la Cámara de Comercio y la Superintendencia ya les hace el proceso después de los 5 años de que no hagan la renovación en Cámara de Comercio, ¿qué pasa con lo que le deben de impuestos, por ejemplo, al distrito, a la DIAN? Ellos son acreedores. Son acreedores. O sea, ellos entrarían ahí en ese proceso de liquidación. Claro. Asimismo, los trabajadores, los que le hayan quedado debiendo plata. Igualito. Doctor, una pregunta. ¿Y esos dineros que se le quedan debiendo a la DIAN, prescribe? No. ¿Toda deuda no prescribe, doctor? Sí, pero la prescripción aplica cuando no te han hecho el cobro, o sea, cuando no se han emitido, por ejemplo, en el caso de entidades como la DIAN, no se han iniciado los procesos de cobro coactivo, que sería un proceso ejecutivo, donde el juez es la misma entidad y libra el oficio de embargo. Si la entidad, cualquiera que sea, inició el cobro coactivo, ahí ya no hay lugar a presentar solicitud de prescripción, porque iniciaron la actuación de cobrar. La prescripción aplica cuando no inician el cobro. Pero si ya lo iniciaron el cobro coactivo, ya ahí no aplica prescripción. Pero, por ejemplo, profe, para el caso nuevamente de la liquidación, digamos que entra la DIAN o la Secretaría de Hacienda como acreedores, pero la empresa no tiene nada, ¿ahí qué? Igual sigue la liquidación abierta. Pero la DIAN ahí y la Secretaría... Hasta que no se pague, no se termina la liquidación. Por eso decía que la liquidación puede tomar años. O sea que si nunca pagan, digamos que pues no se liquida. Va a seguir abierta, pero pueden perseguir a los socios. Entonces, ¿no ser que sea una SAS o también se puede, doctor? No importa el tipo de sociedad, cualquier tipo de sociedad. Si los socios nunca respondieran, pues habría una inseguridad jurídica. La diferencia va a ser en el tipo de sociedades hasta qué punto responden. Pero eso de que en la sociedad SAS los socios no responden, eso es falso. Responden hasta su aporte, así como responden en la limitada o responden en la anónima. Pero no le tocan, digamos, que los bienes independientes, solo los bienes que tengan dentro de la misma compañía. No, le persiguen los bienes propios. Porque, ¿si es una SAS? Sí, no importa. Y si es por materia tributaria, con mayor razón. Otra cosa es que terminen haciéndolo en todos los casos, es otra película. Doctor, y en este caso de las sociedades, ¿puede aplicar la ley de insolvencia para estos socios con el fin de que puedan evitar un embargo? No, porque la insolvencia no se puede utilizar para eso, porque eso es hacer un fraude. Pero igual aplica para persona jurídica, ¿no? Para empresa como tal.
Claro, es que la insolvencia está concebida con la ley 1116 de 2006, que es la ley actual, es para la persona jurídica, para la sociedad, que después fue cuando en el Código General se habló de la insolvencia para la persona natural no comerciante, pero eso es nuevo, de hace 9 años. Pero Con la ley 1564, ¿no? con el Código General de Procesos, sí. Pero siempre ha existido la insolvencia para el comerciante. Pero la insolvencia no es como de pronto lo están pensando, y eso después lo verán en una materia que se llama procedimiento mercantil, procesal comercial, perdón. La insolvencia no es como están pensando, que es para que la gente hacerle el quite a las obligaciones. La figura de la 1116 es rescatar el comerciante. Todo lo contrario, o sea, buscar un salvamento del comerciante con el concurso, con la colaboración de esos acreedores. ¿Cómo? Que los acreedores no puedan embargarle para que pueda seguir haciendo su labor, para que pueda seguir haciendo su actividad. Al seguir haciendo su actividad, pueda entonces ir pagándoles de a poco y puedan darle a los acreedores digamos, unas renegociaciones de las deudas, bajándole parte de los intereses, dándole mayores plazos, bajándole el monto de la deuda del pago mensual para que pueda tener un mejor flujo de caja. De eso se trata la insolvencia. La insolvencia no es decir, cruzarme de brazos y decir, se jodieron porque no tengo cómo pagar. Eso no significa insolvencia. La insolvencia Sí, es llegar a un acuerdo en un centro conciliatorio con los acreedores. De que ahí están revolviendo varias figuras. Eso aplica, es para la persona natural no comerciante. Pero lo que de pronto quiero aclarar es que la figura de la insolvencia, llámese para comerciante o para no comerciante, no es dejar de pagar. Sí, claro, es hacer un acuerdo. Renegociar, pero si no se pudo llegar a un acuerdo, se va a una liquidación judicial. Y en la liquidación judicial se remata lo que hay. Se remata los bienes que tenga ese deudor para pagarle a los acreedores, y ahí hasta donde alcanzó se le pagó a los acreedores. Y ahí hay una prelación de crédito. Primero se va a pagar los impuestos, o sea, primero se va a pagar a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda Distrital. Luego se van a pagar los trabajadores, bueno, los ex trabajadores. Luego se van a pagar las acreencias con garantía real. Luego se les va a pagar a las acreencias que no tengan garantía real. Luego a las quirografarias, que son, por ejemplo, las facturas, los cheques, los pagarés, las letras de cambio. Y luego, en el último lugar, el resto de las obligaciones, cualquier otra obligación. Entonces, se le da esa prelación y no va a alcanzar para pagarle a todo el mundo, que es lo que normalmente sucede en la liquidación. Entonces, la figura de la insolvencia es un arma de doble filo. Puede ser perjudicial. Cuando van al consultorio jurídico, a veces las personas han preguntado por esta figura de la insolvencia persona natural no comerciante. Yo le indico al estudiante que le haga ver a la persona que esta figura puede ser nociva. ¿Por qué? Porque puede ir por lana y salir trasquilado. O sea, puede tratar de buscar renegociar deudas con bancos, con entidades financieras, pero si la entidad financiera tiene una prelación porque tiene ¿cómo es? Una prenda, tiene una hipoteca. ¿Ustedes creen que esa entidad renegociaría los términos del crédito? ¿Ustedes qué creen? Con una entidad financiera lo dudo. Exacto. Entonces, normalmente cuando la gente va a este tipo de trámite o averiguaciones para hacer este tipo de trámite, lo que va pensando es eso. Va pensando es que va a poder sentar al banco y decirle, venga, usted tiene que ahora aceptar mi nueva realidad, y entonces como esta es mi nueva realidad, yo no le puedo pagar como le venía pagando, ahora me toca pagarle de esta forma y usted tiene que aceptármelo. El banco normalmente no va a ser fácil que acepte ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando se vayan a la liquidación, ante el juez, a la liquidación judicial, el banco tiene una preferencia sobre las otras deudas que esté presentando esa persona.
Porque entonces lo otro que buscan es ya, yo no tengo solamente la deuda con el banco, mire, yo tengo esta deuda que le debo esta letra al señor Pedro Romero. Entonces el señor Pedro Romero, en un proceso de liquidación, el señor Pedro Romero va a estar en el quinto lugar. O sea, va a ser difícil de que alcance la plata para pagarle esa creencia al señor Pedro Romero. Entonces termina siendo perjudicial esa figura. ¿Qué recomiendo yo en esos casos? Si la gente quiere renegociar, pues vaya directamente a la entidad y negocie con la entidad unos plazos o unos términos. Al final lo que la entidad, como cualquier persona por sentido común, va a interesarle es que se le pueda garantizar el pago, que se le va a pagar. No es decirle, no le voy a pagar. Simplemente, ya yo le pagaba 1 millón, ya no le puedo pagar 1 millón. Puedo ahora mi capacidad para pagarle 500.000. Entonces, vea que pueda recibir ese pago. Y para eso no necesita iniciar un trámite de insolvencia. Ok, perfecto, doctor, gracias. Alfaro iba a preguntar algo. No, doctor, era un aporte a Claudia sobre el tema de la negociación del IVA y pues sé que los contadores tienen una figura para poder negociarlo. Entonces tendría que asesorarle con su contador. Ese era el aporte que iba a hacer en ese momento. Muchas gracias. Ok. Bueno, sigamos. ¿Sabe qué es lo más increíble? Que cuando yo estuve tratando de no liquidar la empresa, yo traté de buscar ayuda. Me acuerdo que salieron toda esa cantidad de anuncios que decía que el banco le ayudaba, que una cantidad de ayudas financieras que había. No sé si se acuerdan de ese tema. Yo busqué al banco, que fue el Banco Bogotá. Sí, el Banco Bogotá, del cual la cuenta corriente duró los 27 años. Y lo más triste es que, lo más triste es que nos dijeron que las ayudas que en ese momento el banco estaba sacando teníamos que tener una facturación como de 1.000 millones de pesos. ¿Será para que le aplicara los beneficios que daba Bancoldes como banco de segundo piso? No sé, la verdad, pues sacaron eso de que uno buscaba ayuda con la entidad. Y no creo que a los pequeños les ayudaron. Lo que pasa es que cuando se sacan ese tipo de, digamos, de anuncios, la falla es que utilizan un titular en el cual muchas veces dan a entender algo que no es tan así. Porque cuando ya se empiezan a ver las condiciones y los requisitos, entonces se da cuenta que no todo el mundo aplica, no todo el mundo puede aplicar. Y es de pronto la parte que en el tema de comunicaciones se falla, porque se trata de vender una idea que realmente no termina siendo así. ¿Qué pasa, doctor? Es que yo le decía al gerente del banco, una cuenta que duró 27 años, una cuenta que nunca se pidió un sobregiro, y nos dieron la espalda. ¿Pero era porque tenían créditos o qué? ¿Créditos con la entidad? Sí. Yo nunca le pedí un crédito a la entidad. Por eso, entonces no entiendo por qué. Necesité del banco ni un sobregiro, ni un crédito. Por eso, pero ahí esa es la parte que no entiendo por qué la indignación con la entidad financiera. O sea, yo entendería si fuera que, bueno, teníamos un crédito y no nos dieron alternativa. No. Yo lo que solicitaba era como un crédito. fondear, como un crédito, exacto, un crédito para poderme fondear
pero no, porque a mí se me cerraron las importaciones. Entonces, la mercancía de esa empresa hace un recorrido de Japón hasta Miami, de Miami a Colombia. En ese momento, pues no había cómo responder ante las entidades de afuera, porque pues no había, los clientes que debían el dinero o que le deben todavía a la empresa, pues no tenían manera de cómo pagar. Entonces todo se trancó. Si los colegios se cerraron, el primer departamento que se cerró fue el de contabilidad. Entonces ellos no eran lo que no querían pagarnos, sino que se les estaba dificultando al no haber matrículas, al no haber pensiones. Lo mismo con las universidades, todo eso se vino abajo. Entonces la facturación de los pagos a la empresa también se retrasó. Sí, lo que veo ahí, digamos, de pronto, y hay que entender también la lógica financiera. Hay que entender la lógica financiera desde lo siguiente. Cualquiera que sea el prestamista va a necesitar unas garantías. Es apenas natural. Y de pronto solicitar créditos en ese momento en plena pandemia, pues al principio no era fácil, digamos, porque apenas era algo nuevo para todos y apenas como que estaba viéndose este tipo de acciones del gobierno como un poco tibias, o sea, muy despacio para la forma en cómo se presentó la pandemia, que fue de un día para otro. No fue algo que se fuera gestando y que le diera pues como margen a la empresa y al gobierno como de plantear esquema, sino que llegó así de un momento para otro y mientras se fue dando esa situación, era difícil quizás que una entidad financiera pudiera dar créditos. Y más cuando salieron los créditos que hablaron, que están mencionando como de mitad de año, que eran a través de Bancoldes. Bancoldes siempre tiene diferentes líneas de crédito. Bancoldes es una entidad del gobierno que es un banco de segundo piso, o es la banca de segundo piso. ¿Qué significa eso? Que ellos prestan a través del sector financiero, de los bancos comerciales. Los bancos comerciales son los bancos de primer piso. Entonces, terminan ellos entregando esos recursos para que los bancos los coloquen a las personas o a las empresas en este caso. Y en caso de que la persona o la empresa incumple, pues ahí está la entidad para que el banco no pierda la plata. Por eso los bancos no se volvieron a estar quebrando en Colombia hace 20 años. ¿Por qué? Porque el gobierno termina pagando parte. Pero una cosa es eso y otra cosa es que suelten los créditos y le empiecen a entregar recursos a Raimundo y a todo el mundo sin tener como, digamos, lo mínimo de requisitos de que pueda tener una liquidez o un flujo de caja que permita darle al analista la posibilidad, al analista de crédito, de que esa sociedad puede cumplir con el crédito. Entonces, esa de pronto es la parte que hay que analizar. Yo sé que de pronto eso a uno lo desanima, pero hay que entender la lógica del mercado, la lógica financiera. Bueno, vamos por el numeral 3. ¿Quién me ayuda con el numeral 3? Doctor, disculpe una bien pregunta, qué pena ahí hacerlo atrasar. En el caso de que uno le quede debiendo eso a la DIAN, ¿sí? Y demuestre que no tiene cómo pagar, ese procedimiento ahí, ¿cómo se vuelve hacia el cliente? Ahora te respondo al final, cuando terminemos de ver, porque eso ya lo había hecho ahorita lo respondo. Listo, doctor, gracias. El numeral 3. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda el límite máximo fijado en la misma ley. Ok, entonces, si una sociedad limitada tiene máximo 25 socios y supera los 25, es decir, 26, esa sería una causal para que de una vez entre en disolución esa sociedad limitada. Pero si la sociedad anónima, por ejemplo,
tiene 5 accionistas y se reduce a 4, también es una causal de disolución de la sociedad. Cualquiera que sea la sociedad, si se reduce a menos del número que establece la ley o se excede, como en el caso de la limitada, que es la única que tiene un tope máximo, son causales de disolución de la sociedad. Número 4. Y aquí le respondo la pregunta al compañero. Número 4. ¿Quién me ayuda? Dice, dice ver nota de vigencia por la declaración de quiebra de la sociedad. Ok. ¿Cuál es la declaración de quiebra de la sociedad? Bueno, se refiere aquí a la norma, notas de vigencia, es a la ley 1116, lo que mencionaba hace un rato, sobre la insolvencia. La insolvencia busca, en primer lugar, rescatar a la sociedad, a esa empresa. Si no se pudo porque finalmente no se pusieron de acuerdo, o poniéndose de acuerdo la empresa, la sociedad deudora con los acreedores, la sociedad no logra cumplir con lo que se compromete, entonces no le queda otro camino que liquidarse. Y al liquidarse la sociedad, entonces hay que darle prioridad, como lo establece la norma. En primer término, los impuestos. El segundo, los trabajadores. En el tercer lugar, los acreedores con garantía real, como por ejemplo las hipotecas, las prendas. En el cuarto, los acreedores que tengan, por ejemplo, contratos donde no hay garantía real. En el quinto lugar, las quirografarias, que son las facturas, las letras de cambio, el pagaré, el cheque. Y en el último lugar, cualquier otra deuda. Doctor, qué pena, usted nos ¿Hasta informaba dónde? la vez pasada. Ya va. Espera, termino la idea para contestarle al compañero. Entonces, la sociedad normalmente no va a tener para pagarle a Raimundo y todo el mundo. Porque si una sociedad tuviera para pagarle a todo el mundo, pues por sentido común normalmente no se iría a la liquidación. O sea, eso sería lo más normal, que no se fuera a la liquidación. Terminan muchas veces, ¿por qué? Porque la situación económica los llevó a que incumplieran con sus acreedores. Y entonces no tuvieran plata. Lo que estamos viendo en estos días con la sociedad esta, la propietaria de los establecimientos, la 14. ¿Sí han visto la noticia? Sí, señor. Es más, creo que ayer hablamos de eso. Un compañero nos habló de eso. Entonces, por ejemplo, si esa sociedad propietaria de Almacenes La 14 tuviera cómo pagarle a todos sus acreedores, ¿ustedes creen que la sociedad se va a liquidación? No se va a liquidación, ¿cierto? Esa sería la lógica. Sí, exacto. Ahora, otra cosa es que de pronto digan, como en el ejemplo que nos colocó Claudia hace un rato, no estaban debiéndole, pero temían que iban a llegar a ese punto y entonces se anticiparon y decidieron liquidarse. Pero previeron que iban a llegar allá. ¿Sí? Entonces, normalmente, cuando se liquida, es porque tienen problemas económicos. Es lo más, digamos, lo más común que suceda. Que la sociedad quede con menos del número de socios que debe tener o con más del número que debe tener, eso normalmente no va a pasar. Porque ¿qué van a hacer los socios? Pues tratar de evitar que les ocurra esa causal. O llegó el plazo de vencimiento, prorrogan el plazo de la sociedad. Pero lo que sí les va a quedar cuesta arriba, lo que sí les va a quedar difícil de poder subsanarlo es este numeral, que no tengan cómo pagar, que entraron en insolvencia. Ahí en ese caso,
es muy difícil lograr enervar esta causal de disolución. Y es lo que termina llevando a que no pueda desarrollarse la actividad normalmente. Es lo más común que suceda. Digamos, esa es prácticamente la regla general. Que entraron en liquidación porque no tienen cómo pagarle a sus acreedores. Ahí Doctor, en este una caso, pregunta. la DIAN es un acreedor común y corriente. Si no se le alcanzó a pagar, hasta donde alcanzó, se le pagó. Ahora, los socios responden con su patrimonio personal en el tema de impuestos, con el tema tributario y en el tema laboral. Entonces, si se le persiguió a los socios y con lo que tenían en su patrimonio y no se alcanzó a pagarle a la DIAN, hasta ahí llegó. O sea, no hay forma de que sigan cobrándole porque si ya la sociedad no tiene de dónde pagar, ya los socios no tienen más bienes con los cuales se le pueda perseguir para pagar, hasta ahí llegaría el cobro de ellos. ¿Sí? Que era lo que me estaba preguntando el compañero. Y estas personas tienen un sueldo, digamos, doctor, por su prestación de servicios, ¿esto no sería embargable? Claro, cuando hablo de bienes es cualquiera. Una casa, No, no un tenía entendido carro, un que, sueldo, lo que sea. doctor, dentro de esas medidas que adoptó el gobierno, como el decreto ley 560, que sale para el 15 de abril de 2020, ese decreto a los empresarios que tengan problemas, ¿hasta qué año puede, digamos, se puede dar este decreto? ¿Hasta dónde puede ir? Ponme en contexto porque me hablas del número del decreto y estoy descontextualizado de qué trata. ¿De qué materia? ¿Qué dice? El decreto 560, doctor, dice que son unas medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica que tendrán vigencia de 2 años y que se sostendrán sobre 4 pilares: creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas. O sea, ¿qué entiendo yo? Que, digamos, si yo tengo una deuda, o 2 o 3, las que sean necesarias, es como parecía la ley de organización, doctor, parecido al decreto que existe ¿cómo es que se llama ese? La El 1116. el 1116 del año 2006, doctor. Tengo entendido eso, doctor. Entonces hay muchas empresas que en este momento tienen contratos con otras empresas y se han valido de esta herramienta para no pagar. Yo, de hecho, tengo problemas como yo trabajo con temas de construcción, con ingenieros. Ellos son expertos en ese tipo de artimañas para demorarle uno el pago. ¿Y qué entiendo yo? Que son 4 años que les van a dar para poder hacer esta herramienta. Fue el decreto que sacó el año pasado Presidencia de la República, doctor, es el decreto 560 del 2020. Sacaron muchísimo cuando empezó el tema de la pandemia. Pero te entendí al principio que eran 2 años y creo que la mayoría de estos decretos tienen máximo 2 años de vigencia. Qué pena, doctor, de pronto sí me equivoqué. Sí son 2 años. 2 años, perdón, me equivoqué. Bueno, hasta donde sé, que creo que fue el 491, que amplió algunos términos de normas muy puntuales, como por ejemplo el arbitraje, que el arbitraje tenía una duración de 6 meses en la ley 1563 y transitoriamente, por 2 años que tiene vigencia este decreto del 491, se amplió a 8 meses el término de duración de ese tipo de proceso. El término de duración para responder el derecho de petición que la norma establecía 10 días, ¿sí? En la 1755 se amplió a 30. Entonces fueron temas muy puntuales. De que se pueda utilizar para tratar de hacerle el quite, es probable, pero no creo que puedan usarlo eternamente porque la norma, no conozco el decreto que menciona, pero la norma tiene que ser muy clara en cuanto a lo que está
estableciendo de manera transitoria. Es muy clara. Doctor, es el decreto ley 560. Sí, el decreto legislativo, pero por eso te digo, tocaría ver puntualmente porque no podría generalizarlo así sin conocer ese decreto. Entonces, la liquidación porque no tenga para pagarse es lo más común que suceda. Es como en el caso, doctor, de Transmilenio hoy en día, que dice que no tienen cómo pagar. Transmilenio todavía no ha llegado a liquidación. Ok. O sea, como empresa puede entrar en esa cesación de pago, que es lo que está diciendo, y entonces tener que generarse la disolución y entrar en liquidación. Pero eso no va a pasar por una sencilla razón. Eso no va a pasar ¿por qué? Porque el sistema de transporte no se puede acabar, por lo menos por ahora. El metro está en el papel. El metro todavía no han empezado a construirlo. Entonces, no se puede, o sea, eso es simplemente como, digamos, una discusión política de la ciudad en el consejo para presionar para que le aprueben lo que está pidiendo la alcaldía. Pero si uno le aplica sentido común, la ciudad no se puede quedar sin sistema de transporte masivo. Somos la capital. ¿Cuántos millones de personas vivimos en la ciudad? En el área metropolitana, porque incluyamos Soacha, que tiene el Transmilenio. Entonces, es algo impensable, por más que quiera meter presión política, de que la ciudad se va a quedar sin el Transmilenio. Eso es algo impensable en este momento. Que por allá en unos 10, 15 o 20 años que ya que exista por lo menos una línea o dos líneas de metro, si es que llega a pasar, y digan, bueno, en ese momento vamos a desmontar el sistema Transmilenio, eso es otra cosa. Pero hoy, en el año 2021, eso es imposible que suceda. Eso es imposible para una ciudad tan grande como Bogotá. Si las ciudades más pequeñas, donde tienen una población mucho más pequeña, los sistemas de transporte masivo se han ido salvando, se les han ido dando alternativas para que sigan funcionando. Ahora imagínense Bogotá. O sea, eso es algo simplemente mediático de una pelea política en el consejo para lograr la alcaldía que le aprueben lo que están pidiendo. Pero si uno le pone sentido común, Bogotá no se va a quedar sin Transmilenio por ahora, hasta que haya metro por lo menos. Doctor, pero es algo inaudito que pase eso con Transmilenio, siendo No, una de las eso es simplemente una pelea política. Sí, doctor, porque Pero rentablemente... eso no va a pasar. Va a pasar porque es Bogotá, es la capital. Si fuera por allá Pereira con el sistema de transporte, vaya y venga. Si Pereira es una ciudad pequeña, si fuera en Bucaramanga, pero Bogotá no por la población que tiene. Es que el tema de lo que reporta Transmilenio, que las pérdidas tan grandes, doctor, no son porque el negocio no rente, es porque tiene una mala administración, doctor. Eso descubrieron la vez pasada que se revisó. Con ese tema, esas tarjetas estaban robando la plata. Pueden ser muchísimos factores. Que no haya una buena gestión, que no puedan subir la tarifa, el tema de la pandemia y de ñapa, los destrozos que han ocasionado las manifestaciones en Bogotá contra el sistema. Todos esos males se juntaron, pero por más que se hayan juntado todos esos males, el sistema no se puede acabar. Eso es sentido común. Van a devolvernos a los buses chimeneas de antes, empezando que ya esos buses están chatarrizados, ya no existen. Entonces, eso no va a pasar. No va a pasar. O sea que esa platica sale porque sale. Obvio. Simplemente están en una pelea política y tenemos que analizarla desde ese punto de vista. Están en una pelea política y nos queda un año para elecciones y en este año la pelea política va a ahondarse más y van a salir ese tipo de situaciones a flote y otras más seguramente. Porque de eso se trata hacer la política. De eso se trata. Pero si uno le pone sentido común, una ciudad con 8 o más, yo creo que Bogotá tiene mucho más de 8 millones de habitantes, incluida el área metropolitana, seríamos como 10 millones aproximadamente. Una ciudad, un área tan grande como Bogotá no puede quedarse sin un sistema de transporte. Así el Transmilenio no sea la solución, la mejor solución, pero es mejor tener esa solución a no tenerla. Entonces, eso no va a pasar. Eso es una simple pelea política. Miremos el numeral 5.
Zárate, ayúdame con el numeral 5. Sí, doctor. Numeral 5. Por las causales que expresa y claramente se estipulan en el contrato. Entonces, en el contrato, además de estas causales, los socios pudieron decir, son causales de disolución, que un socio le levante la voz al otro socio, o que un socio se vaya a las manos o se robe la plata, ¿sí? Las que ustedes quieran. Cualquiera de esas causales que se hayan establecido en el contrato también sería una causal de disolución de la sociedad. Por ejemplo, se me ocurre, podría ser una causal que se dijera que si el administrador de la sociedad fuera un socio y se demostrara que robó o que hubo unos malos manejos, fuera una causal de disolución, entonces al descubrirse eso, sería esa una causal de disolución de la sociedad. ¿Sí? Numeral 6. Por decisión de los asociados, adopta conforme a las leyes y al contrato social. ¿Qué significa esto? Que los socios pueda que la sociedad le esté yendo bien o no tenga problemas de liquidez. Pero los socios dicen, no, como que mejor dejemos aquí el contrato, como que terminemos la sociedad y cada quien coja por su lado. O quizás por las circunstancias del mercado puede empezar a irnos mal, entonces cerremos la sociedad, liquidémosla antes de que empiece a irnos mal. ¿Sí? O sea, por mutuo acuerdo, digamos que si lo lleváramos a un término más coloquial, podríamos decir que por mutuo acuerdo de los socios. El numeral 7. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes y pasa al octavo, por Sí, las demás ahora causales establecidas. ¿Sí? Por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todos, con todas o algunas de las formas de sociedad que regula este código. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿cuál es la intervención de la autoridad ahí? Ustedes ya conocen casos como por ejemplo el de Saludcop, que inició una vigilancia a la Superintendencia de Sociedades porque ellos como sociedades estaban realizando, digamos, unas actuaciones y se da cuenta la autoridad administrativa que la sociedad está incumpliendo y la interviene. Y dentro de esa intervención, la sociedad no le queda otro camino que liquidarla, porque se ordena la liquidación por orden de esa autoridad administrativa. Caso el de Saludco, el de estos de la 80 y pico, los de Interbolsa, y así que hay muchos casos sonados mediáticos donde interviene la Superintendencia de Sociedades y luego termina dando la orden de liquidación de la sociedad. Bueno, esas son las causales de liquidación de la sociedad. Otra cosa. Mañana espero que por lo menos ya hayan avanzado en algún borrador del documento de constitución y podamos ir aclarando las dudas en cuanto a la redacción del documento. Si de pronto para mañana alguno ya tiene avanzado, no terminado, pero por lo menos algo avanzado de su documento de constitución y lo vamos aquí visualizando, compartimos la pantalla, la vamos viendo y vamos haciendo los comentarios sobre el documento. ¿Ok? Listo, profe. Listo, doctor. Y aparte de eso, Listo, doctor. Gracias, empezamos profe. mañana a hablar sobre la administración de la sociedad. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, profe. Listo, buenas noches, que esté bien. Hasta mañana, doctor. Oiga, doctor, ¿esta vez cómo le fue en la maestría? Estoy esperando que me den la fecha de la